Invocamos, Señor, en este momento de alabanza tu nombre y te ofrecemos nuestra gratitud, y somos muy felices al haberte conocido, al haber tenido esta maravillosa experiencia de encontrarnos contigo, que tú nos encontraras cuando nosotros quizás no te buscábamos. Has cambiado nuestra vida y sigues cambiando nuestra vida. Señor, sigue haciendo todo lo que tú quieres traer para nuestra bendición, para nuestra edificación y para nuestro crecimiento. Bendigo la vida de mis hermanos que hoy vienen alegres, felices, con corazones agradecidos y con un reconocimiento particular, Señor Dios, de saber que tú eres su Salvador, que tú eres su Señor, que has venido al mundo para traer vida y vida eterna para todos los que te siguen y te creen. Gracias, Señor. Tuya es la alabanza y la gloria por siempre. Bendice este mensaje, Señor, que sea tu mensaje, tu palabra, que seas tú visto y conocido por todos, por los méritos y la gracia de Yeshua. Amén. Amén. Bueno, tomen su lugar, hermanos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Quiero que, hermanos, me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12. El título de este mensaje es Sigue a Jesús. Sigue a Yeshua. Ese es el sencillo título de este mensaje. Entonces vamos a leer las escrituras en la carta, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8 y verso 12. La escritura dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. ¿Lo encontraron en sus Biblias? Sí, lo pudieron escuchar. Muy bien. El Evangelio de Juan, a diferencia de los otros evangelios, tiene un nivel de escritura mucho más profundo, ¿sí? Es decir, las expresiones y las figuras con las que se habla son muy particulares, o sea, no son tan sencillas de pronto de comprenderlas. Si en la Biblia encuentras algunos libros difíciles de entender, bueno, obviamente Apocalipsis es uno de ellos. ¿Por qué? Porque sabemos que el libro de Apocalipsis está lleno de simbolismo, ¿de acuerdo? Está lleno de figura, ¿de acuerdo? A eso se le llama la metáfora o el lenguaje metafórico, ¿verdad? O entre los lingüistas bíblicos, el metalenguaje. Porque en el conocimiento de la escritura, en lo que vas aprendiendo de Dios, en el caso de los escritores de la palabra de Dios, hermanos, ellos fueron, ¿verdad?, concebiendo estos simbolismos y estas figuras. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista está en el Jordán y mira a Yeshua, dice: he aquí el Cordero de Dios. Entonces ahí va el Señor caminando, ¿verdad? Y no ve físicamente, no ve al corderito, sino metafóricamente o simbólicamente, en el propósito de Dios, ve al Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Me explico? Entonces el lenguaje que se emplea en la Biblia es así. Por eso, hermanos amados, bueno, nosotros tenemos que tener esta comprensión a la hora de ir entrando en libros como Apocalipsis, o libros como Daniel, o libros como Ezequiel. Y en este caso el Evangelio de Juan tiene esto, hermanos, que está escrito en base a esos conceptos que se fueron formulando y que se dieron ya como claros, ¿no? Como que es un hecho, está así expresado. Entonces, sin la base o el entendimiento de estas cosas, de las figuras y las sombras y figuras dentro de la Biblia, el metalenguaje o el lenguaje metafórico de la Biblia o simbólico, no se llega mucho. Pero si comienzas a entender, ¿verdad?, que tanto los escritores veían así, comprendían las cosas de esta manera, vamos a llegar bien lejos en la palabra de Dios. Amén. Bueno, entonces miren esta expresión o estas palabras que Jesús mismo dice. Hoy las quiero compartir con todos ustedes, hermanos, porque es un día especial, para que, ¿verdad?, o por la razón que el mundo entero está recordando al Señor, y eso es una cosa totalmente positiva. Aun cuando
no se llega a comprender en la medida que yo creo que el Señor quiere que se comprenda o quiere que se le conozca. Y es por esto es que he citado este versículo bíblico, para que cada uno de nosotros igualmente, con la felicidad que nos da de saber que el Verbo se hizo carne, ¿verdad?, que habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y aquella luz verdadera vino a este mundo. Amén. Entonces en este contexto, en estos días en que algunos están, ¿verdad?, alegres, felices en la celebración de la Hanukkah, que es la fiesta de las luces, ¿no? Y ahora, ¿verdad?, este día especial que también algunos están felices en la Navidad, y que hay luces alrededor de su casa, y que hay luces por aquí, luces por allá. Y yo me acuerdo cuántas travesuras hacía yo con mi hermano con los arbolitos, que les quitábamos las lucecitas. Ahora ya no se puede, ya se usan LEDs, entonces ya es más moderno, pero desbaratábamos las extensiones de las luces para jugar con las luces. Es un tiempo de luces, ¿no? Es un tiempo de luz. Entonces Jesús dijo: yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Estuve meditando en esto, y la primera parte es sencilla, la segunda parte es más complicada, la tercera parte mucho más complicada. Voy a explicar por qué. A través de este versículo bíblico el Señor dice: yo soy la luz. Entonces hace unos días compré una piececita sencilla de esas ahora velitas de pilas, que simulan una flamita y parece muy natural la luz que da. Entonces estaba yo observándola, y me di cuenta, ¿verdad?, que como esa pequeñita luz en la oscuridad alumbra, brilla, resplandece, descubre lo que está oculto. Pero para mí fue muy claro que esa era la luz. Y por eso decía yo que el primer punto, hermanos, es tan sencillo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Todo el mundo sabe que Jesús es la luz. O sea, todos saben que Él es la luz. Esto es algo muy, muy claro, así como que si hoy estuviéramos en un cuarto oscuro y alguien encendiera un fósforo, sabrían que esa es la luz. Y así hoy el mundo sabe que Jesús es la luz. Pero la continuación de su expresión nos da ahora un paso más adelante y un poco más complicado, porque no resulta suficiente solo saber que Él es la luz, sino ahora Él dice: el que me siga. Y entonces muchos se detienen y ya no lo siguen, ¿sí? No lo siguen, porque Él dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Ok, está claro, hay comprensión, hay entendimiento, hay conocimiento, hay lucidez, palabra de Dios, hay rumbo, ¿verdad?, por donde vamos en esta vida. Pero la siguiente frase es más difícil, porque dice sino que tendrá la luz de la vida. Y ahí es donde yo me he detenido a pensar que el texto no dice tendrá la vida, sino dice tendrá la luz de la vida. Entonces hay que pensar un poquito más acerca de cuál es la luz de la vida y qué es lo que el Señor quiere decir. Y yo tengo algo aquí en mente. Entonces quiero comenzar, hermanos, una vez más. Ese es el bosquejo sencillo. Y en el texto del verso 12, Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Está clara su expresión cuando Jesús dice, adelante, yo soy la luz del mundo. La luz, hermanos, en el mundo físico tiene características o propiedades muy, muy especiales, que como algunos elementos en la naturaleza lo hace diferentes, ¿de acuerdo? Y es pensar, por ejemplo, en la gravedad, ¿sí? Está presente en todos lados y no podemos escapar de ella, ¿de acuerdo? Y es invisible y está ejerciendo ahora poder en cada uno de nosotros, está ejerciendo fuerza ahora. Entonces es un elemento que es parte de esta naturaleza, como la luz es un elemento distinto, pero que es parte de este mundo.
Entonces, ahora Él dice: yo soy la luz de este mundo, yo soy la luz del mundo. Hay que entender o destacar las características que tiene, o por qué Él declara y dice: yo soy la luz de este mundo. Entonces, algunas cosas importantes que hace la luz es que la luz brilla en la oscuridad. La luz alumbra y la luz descubre. Y en otras palabras, cuando el Señor mismo nos está diciendo: yo soy la luz, es que Él, ¿verdad? Él va a brillar. O sea, Él va a ser conocido, ¿sí? Él va a ser conocido. Y el alumbrar y el descubrir está inmediatamente implicando que cada uno de nosotros, cuando su luz refleja, Él nos va a hacer entender, ¿ok? Él nos va a hacer entender. Por eso mi pregunta a continuación es esta: si tú ya lo has experimentado, si tú ya lo has vivido, si tú ya lo has sentido, si tú lo palpas de esa manera, como Él dice: yo soy la luz del mundo. Entonces, si la luz se acerca a ti, como que todo es más claro. ¿Has tenido esa experiencia ya? O sea, ¿te ha clarificado las cosas el Señor? ¿Te ha hecho entender las cosas el Señor? ¿Te ha dado comprensión de decir, vivía en las tinieblas, ahora ya no? O sea, ahora yo camino en dirección de la luz. ¿Voy bien, hermanos? ¿Me están entendiendo? Sí, ¿no? Es cierto. Cuando Jesús viene a tu vida, vives esa experiencia. O sea, de pronto hay claridad, hay entendimiento, hay comprensión. Te das cuenta que estabas en el pecado. O sea, ya empiezas a distinguir. Y una de las cosas más importantes para este tiempo es también el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué va a hacer el Señor Jesucristo cuando se acerca a tu vida? Él te va con toda claridad a enseñar lo que está bien y lo que está mal. Ahora, fíjense que la implicación del segundo punto: el que me sigue no andará en tinieblas. Ahí está el asunto de que: Señor, ¿por qué tú quieres clarificarme todas las cosas? ¿Por qué tú no quieres que yo viva en un estado de oscuridad? ¿Por qué tú no quieres que viva como perdido, como ciego, como sordo, etcétera, etcétera, etcétera? ¿No? ¿Por qué tú no quieres que esté ahí? ¿Y por qué tú me haces entender cuál es el pecado, cuál es, si estaba yo perdido, si iba a morir sin salvación, destituido de la gloria de Dios, etcétera, etcétera? ¿Voy bien, hermanos? ¿Ok? ¿Por qué Él lo quiere hacer? Y ese es el punto. Y debe ser, queridos hermanos, muy atrayente para ustedes el día de hoy, este aspecto fundamental de la vida espiritual y de tu comunión con el Señor, cuando Él te discierne, cuando Él te ayude a entender lo que está bien y lo que está mal. ¿Para qué? Para que cuando tú y yo lo seguimos, no confundamos ningún aspecto entre lo que es bueno y lo que es malo. Y a continuación, no cometamos tampoco el error de llamar a lo malo bueno y llamar a lo bueno malo, ¿ok? Porque ese es ahora sí que la parte más complicada del asunto, o como que lo que está encerrado dentro del texto. No solo es suficiente que el Señor diga: yo soy la luz, y todo el mundo diga: hey, Jesús es la luz. Ok, sí, Él es la luz, está claro. Él continúa hablando y dice: el que me sigue. Dígale a su hermano también, dígale: ¿tú lo sigues a Él? Bueno, entonces, ¿a quién seguimos? Si no seguimos al Señor Jesucristo, ¿a quién estamos siguiendo? Si no seguimos a Yeshua, entonces, ¿a quién estamos siguiendo? La Biblia en Proverbios dice: el justo florecerá. No, el justo. Qué complicación. No. Más la senda del justo. ¿Qué pasó, hermanos? Más la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. O sea que cuando está el amanecer, la luz es muy tenue. Avanza las horas del día y la luz es más clara hasta que el día está en su plenitud, ¿verdad? Y se ve claramente la luz, no es donde esconderte, ¿no? Está claro el día. En esta semana, en una de las porciones de las lecturas de Génesis, hay un episodio donde Joseph
se descubre a sus hermanos, ¿verdad? Y a esa porción se le llama y se acercó. Esa parte de la Biblia de Génesis casi al final se le llama y se acercó. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que José puso a prueba a sus hermanos que lo habían rechazado, y cuando habían pasado los años que estaba en Egipto José, ya no lo conocían, ¿sí? Era el mismo José, su hermano al que vendieron por unas monedas de plata, pero se olvidaron de él y pensaron que había muerto. Sin embargo, él estaba vivo, y llegó el momento en que él empezó a querer, ¿verdad?, descubrirse con ellos. Así que los empieza a probar y empieza, ¿verdad? Ellos no lo conocen porque su apariencia no era la misma. Dicen que ya tenía barba y tenía una vestimenta, una apariencia no tan hebrea. Parecía más del mundial, ¿no? Parecía más del mundo que tan hebrea como era el hebreo de la familia de Abraham, Isaac y Jacob. Pero tenía una apariencia, y cuando llega este momento en que él dice: yo soy José, qué desenlace tan maravilloso, hermanos, porque ellos no lo habían visto y estaba con ellos. Pero cuando él ya empieza a descubrirse, dice: yo soy José, vuestro hermano, al que ustedes vendieron, pero miren, todo lo que parecía para mal, Dios lo ha tomado para bien. ¿Me explico? ¿Están disfrutando este mensaje? Cuando hablamos de que Jesús es la luz, y cuando decimos que la senda del justo va como la luz de la aurora, que va en un momento hasta que el día es perfecto, implica que nuestra experiencia con Jesús es muy similar. Aun cuando nosotros hemos tenido un encuentro personal con Él, de todas maneras para muchos es un pequeño amanecer. Y desafortunadamente la mayoría de la gente da por asentada muchas cosas. La mayoría de las personas dan por asentadas muchas cosas de conocer a Jesús. Pero la realidad al día de hoy es que Él se quiere acercar. Y tú y yo tenemos que permitir que Él se acerque. Porque lo amamos. Es más, me atrevo a decir, casi todos aman al Señor. De la gente que usted conoce, yo conozco, aman al Señor. Hay un respeto cultural, hay un concepto, hay un algo, hay una idiosincrasia, es decir, una forma de pensar cuando tú hablas de nuestro Señor Jesucristo. Pero mucha gente se ha quedado en un amanecer y no han visto la luz cuando se acerca aún más. Porque esa es la experiencia hoy, hermanos amados. Eso es lo que viene de allá arriba y tiene que venir, porque el Señor Jesucristo, pues todos sabemos y lo proclamamos, Él ya viene. Él se está acercando, y se está acercando tanto más que tiene que correr el velo y tiene que mostrar su identidad, y tú tienes que llegar a conocerlo, y tú tienes que llegar a amarlo y a seguirlo tanto como la primera vez que lo conociste. La primera vez que lo conociste quizás traías un concepto, una idea, una imagen, a lo mejor un retrato del pasado. Alguien trató de pintarlo, alguien trató de demostrarte a un Mesías, a un Jesús de una manera. Pero como José, que es una figura del Mesías que se revela a sus hermanos, también el Señor Jesucristo, cuando se acerca y se descubre y dice: Ani Yeshua. Y entonces tú empiezas a sorprenderte, ¿sí? Empiezas a decir: wow, Señor, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te puedo seguir? Si Él se acerca y su luz puede llegar a deslumbrarte, hermano, ¿sí? Y la Biblia, vamos a Juan 1:9. La Biblia dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No le conoció. Eso es lo que es sorprendente, que el mundo hoy puede decir: vino. Sí, es verdad, pero le conoces. Estás permitiendo que se acerque a ti, que se revele a ti, que se muestre a ti. Estás aceptando, entendiendo ¿qué es esta? No es solamente decir Jesús o decir Yeshua, es que esto es una revelación.
Es un correr el velo, es una identidad perdida, es una identidad confundida entre muchos elementos hoy, de los cuales en este día la figura del Mesías, en algunos casos, desapareció. Y apareció una figura con sombrero rojo y con batita. Y la figura del Mesías se esfumó, ¿verdad? El mundo no le conoció. Él es la luz verdadera que vino a este mundo, sí, pero el mundo no le conoció. Porque si le conociera, hermano, si hubiera permitido que Él se acercara un poco más y empezara a descubrirse y enseñarse y a mostrarse hasta que el día sea perfecto, o sea, cuando lo miremos como Él es en su gloria, entonces nos llamarían a lo bueno malo y a lo malo bueno. Habría una transformación, había un cambio, había algo distinto. Y ahora el Señor dice: el que me siga. Mi pregunta es: ¿usted está siguiendo a Yeshua? ¿Usted está siguiendo al Señor? ¿Usted le está siguiendo? ¿Qué implica seguirle? No solo es conocerle, sino ahora es obedecerle. Y él mismo, hermanos, dice en referencia a yo soy la luz del mundo, y una luz está puesta arriba, porque habla de que Él es el ejemplo a seguir, ¿verdad? Él es nuestro ejemplo a seguir, perfecto en todas las cosas. Así que seguirlo a Él implica seguir su ejemplo, y para seguir su ejemplo, entonces tú tienes que saber qué hizo, qué dijo, cómo actuó, cómo pensaba. Y si tú lo quieres llevar todavía más, qué comía, cómo se vestía, con quién hablaba, qué cosas pensaba. Entonces, bendito Dios por los relatos de los evangelios, que no solamente nos dejan en el episodio de su nacimiento, sino que el relato de los evangelios nos llevan a su obra y ministerio, y nos van diciendo, ¿verdad? Cada punto de su vida del cual hay que tener tanta atención, y entonces decir: así como Él anduvo, así yo debo andar, para no vivir en tinieblas. Amén. Él es el ejemplo de obediencia, el ejemplo de fidelidad, Él es el ejemplo de amor. Su vida lo refleja, y entonces en consecuencia todos sus seguidores van a hacer lo que Él hizo, y van a andar como Él anduvo, y van a hablar como Él habló, y van a pensar como Él pensó. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Lo amamos, hermanos. Es la persona más maravillosa que hemos conocido, hermanos. Y yo creo que ninguno quisiera dejar de amarle, y por ese amor que se le tiene al Señor, también puede provocar ese amor pasión, y esa pasión puede provocar celo. ¿Usted tiene celo de Dios? Amén. Celo por el Señor, amor por el Señor, pasión por el Señor. Bueno, entonces hay que seguirlo. Si tú lo sigues a Él, tú no vas a estar en tinieblas. Tú vas a tener el discernimiento de lo que es correcto, lo que le agrada a Dios, lo que no le agrada a Dios, con toda certeza, porque Dios está interesado, hermanos, que todos sepamos bien este asunto. Ahora que lo hagamos, también Él está interesado, pero obviamente, ¿verdad?, marca un punto de diferencia entre el saber y el hacer. Y la palabra de Dios dice que no son los oidores, sino los hacedores de su palabra. Denle un aplauso a nuestro gran Señor maravilloso. Aleluya. Bueno, y para concluir, hermanos, pues que en esta expresión el Señor dice, sino que tendrá la luz de la vida. Y esto implica, ¿verdad?, muchas cosas que el mismo Señor dijo. Primero, que Él es la resurrección y la vida, y que en Él tenemos vida eterna. Entonces, amados, desde el principio Dios no creó al ser humano para que el hombre muriera. Dios no creó al hombre para que el hombre pereciera. Dios no creó al hombre para que fuera condenado con el diablo y sus ángeles. No, Dios creó al hombre para que viviera y tuviera una relación perfecta con Él. El pecado vino, ¿verdad?, a romper esa intimidad y esa relación, y entró la muerte a la vida, entró la muerte a la humanidad, y por eso morimos.
pero Dios, hermanos, deseaba y siempre ha querido, y por eso todo lo que la Escritura vas comprendiendo y vas viendo, hermanos, es el plan de Dios para nuestra salvación, es el plan de Dios para nuestra redención, es el plan de Dios, hermanos, para que finalmente tengamos vida eterna y podamos vivir con Él siempre. Amén. Así que algo que hemos recibido es como esto, y le hemos recibido a Él. Amén. Y Él verdaderamente está con nosotros, y Él verdaderamente está aquí, y Él, hermanos, vive, y hermanos, y pronto volverá. Amén. Tenemos puesta toda nuestra confianza en Él. Así que mi invitación de esta mañana o de este mediodía, amado hermano, es que le conozcas más, es que le sigas, que imites su ejemplo, ¿sí? Que imites sus obras, que como Él hizo, así nosotros hagamos, como sus pisadas, ¿verdad? Veamos sus pisadas y sigamos su ejemplo y podamos ser un poquito más como Él. Amén. Bueno, pónganse de pie.